Muy buenos días amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de martes 25 de mayo? No sé si a usted le pasa, pero a su servidor cuando escucha algo sobre leyes, pues así como que nos da un poquito de comezón, de escozor, como que entramos en impotencia, como que la ley siempre es algo más pesado, algo contra lo que tenemos que luchar. Y no es precisamente la actitud que deberíamos de tener ante ellas. Estamos leyendo allá en Éxodo capítulo 20 y 21 que Dios le dio a su pueblo los 10 mandamientos y además de los 10 mandamientos les dio algunas leyes de orden civil. Empezamos el día de ayer a hablar de algunas de ellas. ¿Se acuerda que hablamos de los esclavos y de esto? Bueno, déjeme leer rápidamente a partir del versículo 12. Hoy tenemos que acabar el capítulo 21 y dice: quien mate a golpes a otra persona será condenado a muerte. Quien mate a otra persona con toda intención será condenado a muerte, aunque busque protección en mi altar. Quien golpea a su padre o a su madre será condenado a su muerte. A quien haya secuestrado y vendido a otra persona o aún la tenga en su poder se le condenará a muerte. Quien insulte a su padre o a su madre será condenado a muerte. Si dos hombres se pelean y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con un puño y lo deja tan herido que deba quedarse en cama, el que hirió será inocente únicamente si el herido logra levantarse y caminar con ayuda de un bastón. Sin embargo, tendrá que pagarle al herido su curación y el tiempo que tardó en recuperarse. Bueno, todo el resto del capítulo 21 va en el mismo orden y va hablando de diferentes tipos de ideas, pero causa admiración el cuidado que Dios está teniendo para dar la explicación puntual en cada uno de los casos. Por ejemplo, mire, en esta porción que estamos leyendo, Dios está hablando de si un israelita mata a otro, pero lo hace ya sea la intención o lo hace sin la intención. Está hablando también de, imagínense qué importante, si un hijo insulta a su padre y a su madre, será culpable de muerte. Y bueno, es más, si mata a su padre o a su madre, cuanto más será culpable de muerte. Se habla del secuestro. Fíjese, ya en estos tiempos Dios tuvo que dar una ley porque había quien secuestraba y hablaba de la venta de personas. Se habla también de cuando dos personas se pelean y dice si se pelean con el puño y lo hiere y le causa un daño, una herida, y bueno, va a tener que indemnizar, mientras esta persona esté en cama, va a tener que indemnizar su curación y el tiempo que esta persona no pueda trabajar. Habla también de cuando estando dos personas peleando, una mata al otro y esto le causa un daño mayor. Bueno, inclusive tendrá que pagar también por él, proporcionalmente hablando. Inclusive habla del maltrato o la muerte de una mujer embarazada y qué va a pasar con el bebé que también va a morir. Habla cuando alguien descuidadamente abre un hoyo y en él cae uno de sus animales. Habla también de esta condición de lo que se ha llamado la ley del talión, es decir, el ojo por ojo, el diente por diente. Y usted seguramente se preguntará, al igual que lo he hecho yo, bueno, ¿y por qué Dios tiene que hablar de este tipo de cosas con su pueblo? Bueno, es que el principio sigue siendo el mismo. Cuando Dios creó a Adán y Eva podían amar y podían disfrutar de la bondad de Dios porque era algo propio de su naturaleza. Pero una vez que hubieron caído en desobediencia ante Dios, se generó en ellos lo que se llama una naturaleza pecaminosa y a partir de ese entonces el hombre es cautivo de sus propias pasiones y en el corazón del hombre se genera el odio, el rencor, los celos, la envidia y todo esto que viene a contaminar la vida de los hombres. Y sin duda alguna que aun cuando eran pueblo de Dios y ahora que ya estaban en libertad, no estaban exentos de poder experimentar este tipo de situaciones en las que causaran un problema, un dolor a su prójimo. Y bueno, Dios ya había establecido en los 10 mandamientos, decíamos, los últimos 6 mandamientos que hablan del amor al prójimo. Y Dios quería prever que su pueblo sufriera por su conducta delictiva, por dañar la vida de su prójimo. Pero queridos amigos que vemos aquí, yo le preguntaba en un principio, a usted igual que a mí, la ley nos da así como una cosa de comezón y de impotencia. ¿Sabe por qué? Porque hemos malentendido la ley. Esta ley que Dios le dio a su pueblo no es en ningún sentido para someter a su pueblo, porque ya eran libres, ya no estaban en esclavitud. Precisamente
el pueblo de Dios había vivido sometido bajo el imperio egipcio, y ahora estando en libertad, Dios quería que su pueblo disfrutara de una vida distinta, una vida en libertad. Pero para eso Dios tenía que darles normas y leyes. Y en este caso en especial, las leyes que Dios está dando a su pueblo son una evidencia de su misericordia y su bondad para el pueblo. Lo que Dios quería es que era lógico, iba a haber problemas entre los israelitas, iban a haber, se iban a pelear, se iban a causar daño, iban a tener esclavos, pero lo que Dios quería es que aprendieran a resolver sus problemas de una manera pacífica, aplicando un principio muy antiguo, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué significa esto? Que bueno, que la compensación por el daño provocado sea equitativo. Si tú le quitaste la vida, bueno, te será quitada tu vida. Si tú le causaste un dolor que va a poder indemnizarse, lo tienes que indemnizar. Y da muchos ejemplos de esto que ahora no podríamos ver. Pero la reflexión de este día, queridos amigos, la ley de Dios nos ha sido dada como una evidencia de la misericordia de Dios. Es la sabiduría de Dios para nuestro diario vivir. De tal manera que en la medida en que nosotros nos sometemos a lo que Dios ha establecido, podremos disfrutar de esa vida en abundancia que Él nos ha prometido. En la medida en que yo vivo en mi aparente libertad, bueno, ya lo decía el famosísimo Benito Juárez, que mi derecho no debe pasar sobre el derecho de los demás. Mis límites son precisamente el derecho de los demás. Y yo no puedo obrar para mi beneficio, en mi egoísmo, por encima de los demás. Y en ese sentido, la ley de Dios nos ha sido dada para que el respeto a los demás sea una línea muy definida, de tal manera que lo que estableció Dios de amar a tu prójimo, y que el Señor Jesús lo resumió allá cuando en el Evangelio de Mateo, amar a tu prójimo como a ti mismo, es decir, no le hagas al otro el daño que no quisieras tú recibir. Y de esa manera Dios, a través de estas leyes civiles que le da a su pueblo, está buscando que el hombre viva en paz y disfrute de la vida en abundancia que Él nos ha prometido. Queridos amigos, no sé cuál sea tu actitud ante la ley de Dios, inclusive ante las leyes del hombre, pero sin duda alguna que las leyes nos han sido dadas para poder vivir en paz, para poder encontrar tranquilidad, aunque de principio nos cause comezón y escozor. Pero bueno, hasta aquí la reflexión del día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque tú nos has dado leyes morales, leyes civiles, y en nuestro país tenemos también leyes civiles, y entendemos que nuestra responsabilidad delante de ti es someternos, obedecerlas, porque tú lo que estás buscando es que podamos vivir en paz, que podamos vivir en tranquilidad. No lo podremos hacer cuando vamos por encima del derecho de los demás, cuando hacemos daño y no somos capaces de responder ese daño que hemos hecho. Te ruego, Padre Celestial, danos de tu paz, danos de tu amor, danos de tu espíritu, para que en un acto de humildad, una actitud sencilla, podamos manifestar nuestra buena voluntad, así como tú lo has hecho con nosotros. Te ruego, Padre Celestial, obra en nuestra vida. Calma nuestros ímpetus de ser rebeldes, de ir contra las leyes. Al contrario, ayúdanos a someternos a ellas. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús, pidiéndote que tú nos acompañes en este día, que prosperes las fuerzas de nuestras manos en el trabajo, que tú multipliques nuestras fuerzas y que nos des de tu paz en medio de la tormenta. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, estas leyes tienen mucho que decirnos. Vamos a tomar unos días más hablando de ellas. No se lo pierda usted. Léalo en su Biblia en Éxodo capítulo 21, 22, 23 y hasta el 24. Nos vemos el día de mañana.